En el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, la palabra del Señor va a decir así: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha y obedece mis enseñanzas. Es como el que construyó una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa, pero no pudo destruirla porque estaba construida sobre la roca. En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece es como el que construyó su casa sin ponerle cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa, se derrumbó y se quedó completamente destruida. Aquí Jesús estaba con sus discípulos y estaba en el monte dándole algunas indicaciones, como podemos ver en los títulos de la Biblia, el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. Jesús estaba tratando con el corazón de sus discípulos para que verdaderamente ellos sean felices, porque un bienaventurado es una persona feliz, dichosa, doblemente feliz. Y para que lleguen a eso, Dios empezó a decirle algunas cosas para que esta persona pueda llegar a la felicidad. Las bienaventuranzas son las enseñanzas que Jesús nos dejó en el Sermón del Monte. Jesús estaba tratando con el corazón de sus discípulos. Las bienaventuranzas nos muestran el camino a la felicidad, que es una expresión que se refiere a un gozo profundo del alma. Es algo que viene de adentro, no es algo superficial. Por eso Jesús trata de decirle a estos hombres, para que puedan ser felices, dichosos, Dios le dice estas bienaventuranzas. Ahí Dios los confronta a estas personas y les dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen caso a lo que yo les digo? Jesús le hace esta pregunta. Y de seguro también el Señor te dice hoy día: ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te enseño? Si no hacen lo que yo les he enseñado a ustedes y los he dejado en la palabra de Dios. Y aquí Jesús hace una comparación de una persona prudente y una persona insensata. Dice que la persona prudente es una persona que viene a Él. No solamente viene a Él, escucha su palabra, la obedece y la pone en práctica. Y le hace una comparación a esta persona prudente. ¿Cómo es? Dice que esta persona cavó muy hondo hasta llegar a la roca para poder echar el cimiento. Dice que el río empezó a elevarse, a ver como una inundación. Ahí vinieron los vientos a soplar muy fuerte, pero esta casa se mantuvo de pie. Como esta casa se mantuvo en pie porque tenía una buena base sólida, estaba cimentada sobre la roca, esta casa, a pesar de la inclemencia del tiempo que azotó muy fuerte, esta casa se mantuvo de pie. ¿Cómo podemos comparar este ejemplo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos? Que una persona que viene a Jesús, no solamente que viene a Jesús, oye sus enseñanzas, le obedece y la pone en práctica, va a comparar a esta persona, cavó muy hondo hasta llegar a la roca y echó ahí su cimiento para poder construir su casa. Tiene que ver aquí cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la obedecemos y la ponemos en práctica, y así nuestra vida va a estar cimentada bajo esa roca sólida que es Cristo. La palabra de Dios, si está en nuestra vida, por más problema que pueda venir, no vamos a ser movidos y no vamos a retroceder o no nos vamos a desanimar. ¿Por qué? Porque nuestra vida está con la palabra de Dios y lo estamos poniendo en práctica.
Jesús estaba haciendo esta comparación, pero también puso otra comparación como una persona insensata. Dicho sea de paso, el ejemplo del prudente y el insensato podemos encontrar en Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Dice que esta persona escucha mis enseñanzas y no las obedece. Es como el que construyó su casa sin ponerle cimiento. Vinieron las inundaciones, el río golpeó, la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. En otras versiones dice, y grande fue su ruina. Esta persona es comparada a esta persona que solamente escucha, pero no las obedece, no las pone en práctica. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esta situación. Cuando nosotros solamente escuchamos y no la ponemos en práctica. Jesús por eso dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen caso a lo que yo les digo. O no obedecen mis enseñanzas. Hoy en día en las redes sociales abundan muchas personas que solamente conocen a Dios de oídas. Ponen muchos versículos y todos dicen amén, amén. Pero vamos a ver si hay congruencia en la vida de esta persona, si realmente se ha acercado a Jesús. El que se acerca a Jesús es una persona que se acerca arrepentido para que Dios pueda transformar la vida, el corazón de esta persona y sea una nueva persona, pero en Cristo Jesús. Y ahí recién esta persona, siendo un hijo de Dios, va a tener que lidiar con su vida propia, con su propia carnalidad. Porque muchas veces va a escuchar la palabra de Dios, pero no lo va a obedecer y no lo va a poner en práctica. Pero la clave para la felicidad, para que nos vaya bien, es escuchar la palabra de Dios. Es primeramente venir a donde Jesús, abrir nuestro corazón, escuchar la palabra de Dios, obedecerla y ponerla en práctica. Ahí radica la felicidad del ser humano. Hay muchas personas que dicen, mi Señor, mi Dios, tú eres todo para mí. Pero ¿qué es lo que hacen? Con sus hechos están demostrando lo contrario. Demuestran que solamente tienen a Dios de labios para afuera. Demuestran que Jesucristo solamente está de labios para afuera. Su corazón está apartado de Él. Porque la persona que obedece las enseñanzas de Jesús es una persona que está tratando de cambiar su vida. Está obedeciendo la palabra de Dios y la está poniendo en práctica. Ninguno de nosotros somos personas perfectas. Cada día tenemos que acercarnos al Señor pidiéndole perdón por las fallas que cometemos. Ni un líder, ni un pastor se salva de esto. Porque muchas veces podemos predicar, podemos decir muchas cosas, decir mi Señor, mi todo, pero con algunas palabras, con algunas cosas en las que estamos fallando, ahí estamos pecando y no lo estamos poniendo en práctica. No amamos al hermano, no le saludamos al hermano, le miramos de lejos nada más, aún siendo un líder, aún siendo un pastor. Mantenemos así bien erguido nuestra posición, pero ¿dónde está el amor que Dios puso en nuestro corazón? No lo estamos poniendo en práctica. Ahí está. Por eso ninguno de nosotros somos libres de poder caer. Siempre estamos errando, siempre estamos fallando. Para eso es la comunión con el Señor, para poder acercarnos al Señor y pedirle perdón. Señor, trabaja en mi corazón. Yo quiero ser una persona con ese corazón humilde, de acercarme a los hermanos, saludarles, amarles a todos por igual. No solamente hacer un grupito, amar a los que están en mi entorno, pero y a los demás lo miro de lejos. No. Jesús estuvo con todos. Jesús demostró el verdadero servicio hacia los demás. Él fue un siervo de verdad. En Él se notó la humildad, que Él vino a servir y a no ser servido. Siendo Dios, no escatimó a ser como Dios, sino en su condición de hombre se humilló
hasta lo sumo. Él fue maltratado, golpeado, negado y así muerto en la cruz, en obediencia a Dios. Cada uno de nosotros no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No hay ningún cristiano que pueda decir, yo obedezco toda la palabra de Dios. Somos seres humanos que fallamos. De alguna manera u otra, siempre fallamos en algo. Pero Dios, cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, la escuchamos y la ponemos en práctica, ahí es donde Dios está perfeccionando nuestras vidas. La perfección llega cuando nosotros lo ponemos en práctica, la palabra de Dios en nuestras vidas. Y ahí realmente le podemos decir, Señor, Señor, tú eres mi Señor, porque tú eres el que guía mi vida, tú eres el que guía mis decisiones, tú eres el que guía cada paso que yo hago. Pero muchas veces nosotros decidimos ir por nuestros propios pasos, decidimos tomar nuestras propias decisiones y decidimos actuar como somos nosotros, no como Cristo quiere que seamos nosotros. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacen caso a lo que yo os mando? Vamos a ser como esta persona que hizo su casa sobre la arena. Vinieron inundaciones y se cayó y grande fue su ruina. Cuando vienen los problemas en la vida de esta persona que no pone en práctica la palabra de Dios, grande es su ruina. Por eso la importancia de ponerla en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, que la palabra de Dios pueda ser cimentada en nuestro corazón. Así vengan los problemas no nos van a mover y no nos vamos a caer, nos vamos a mantener firmes, porque sabemos en quién estamos creyendo y sabemos quién es nuestro Señor. Yo te pregunto a ti, ¿Jesús es tu Señor? ¿Le estás obedeciendo? ¿Estás poniendo en práctica la palabra de Dios? Yo me incluyo también. Muchas veces yo no lo pongo en práctica, pero sí me acerco a pedirle perdón al Señor. Ayúdame a poder tener ese corazón humilde para poder poner en práctica tus enseñanzas y así llegar a la verdadera felicidad y muchas personas puedan conocer a Cristo por medio de cada uno de nosotros. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacen caso a lo que yo os mando? Dios le bendiga.